Bueno, vamos a empezar hoy día con neoplasias mieloproliferativas. Pero para acordarnos de cómo es la maduración en la médula ósea y de cuánto es la celularidad, porque sí, ustedes, aunque bueno, esto lo va a hacer el patólogo, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan cuánta celularidad en una fórmula sencilla, que es prácticamente una resta, para que vean si la concordancia es adecuada o no. ¿Por qué? Porque a veces no se les va a colocar, no hay todos los patólogos un estándar para que se les coloque celularidad disminuida, celularidad aumentada. Ustedes lo van a saber simplemente restando 100 menos la edad del paciente. Es tan sencillo como eso, ¿ok? No se van a olvidar. Ahora, la maduración en la médula ósea, como ustedes están viendo aquí en un esquema representativo, es las células que vienen del linaje del eritrocito, los eritroblastos, los normoblastos y los que siguen, siempre van a estar alrededor de los sinusoides. Siempre. Esa va a ser su forma de distribución normal. Y justamente esto es importante porque cuando nosotros comencemos a evaluar médulas que tengan leucemia, policitemia vera, etcétera, obviamente vamos a ver que las islas de las células del linaje eritrocitario van a estar invadiendo todo y no van a estar en su ubicación normal. Eso también es importante. Ahora, las células mieloides van a ser aquellas que van a estar al lado de las trabéculas óseas. Por eso no las estamos viendo, porque aquí solamente estamos viendo una proyección de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Los sinusoides, ¿verdad? Ahora, por acá, digamos, si estuviera una trabécula, ¿no? Porque la médula ósea la tiene, la trabécula, ahí estarían al costado madurando como islas las células del linaje mieloide. Eso no quiere decir que en otras zonas ustedes no vean las células maduras, obviamente porque tienen que hacer, pues, ¿no?, su diapedesis para irse por los sinusoides hasta la sangre, ¿no?, para que estén en el croquis periférico y también, pues, ¿no?, en el momento de evaluar la cantidad en un hemograma. Esto de aquí no se confunda, no es un neutrófilo, es un megacardiocito. Los megacardiocitos son grandes, tienen lobulaciones, pueden tener 2 a 3 lobulaciones y lo que está expulsando, ¿qué son? Son plaquetas, ¿ok? Entonces, como les digo, la fórmula es fácil, 100 menos la edad. Ustedes, digamos que tienen 20 años, ¿ya? Para hacer más fácil la resta. 100 menos 20, 80% de celularidad tendrían que tener en su médula ósea. Eso sería lo normal. Si ustedes, Dios no quiera, comienzan a presentar una pancitopenia, que no le encuentran una etiología a determinar, lo que van a hacer es hacerle un aspirado o una biopsia de médula ósea. Cuando hagan esto y les presenten su biopsia y el patólogo les ponga celularidad del 20%, ¿ustedes se asustan o no se asustan? Claro, porque tienen la celularidad de un viejito de 80 años. Entonces, ustedes están teniendo un problema con los progenitores, ¿ok? Luego de ver celularidad, nosotros vemos algo que se llama la presencia de las 3 series. Se tiene que ver la serie del eritroide, la serie mieloide, que también es eritroide, pero como que lo diferenciamos para ver, ¿no?, con una coloración que sería el right, para ver la diferencia del reticulocito, ¿no?, del eritroblasto, normocítico, ortocromático, ¿ya? Para ver eso. Y ver, con mieloide me refiero más que nada a la serie granulocítica, a la serie blanca, ¿ya? Y ver también la otra serie que también es mieloide, que es la megacariocítica, ¿ya? Pero que se separa de alguna manera para poder hacer diferenciación, que están presentes las 3 más maduras y luego sus células finales, que vendrían a ser las plaquetas, los eritrocitos y los neutrófilos con los linfocitos. Ahora, dentro de las neoplasias mieloides, ustedes están viendo de que todo lo de la derecha ya lo vimos, ¿ya? Esas fueron las precursoras linfoides y ahora estamos en esta. En la médula les van a decir 3 series, pero en realidad, ¿qué vendrían a ser? Todas son hijas de la mieloide. Cuando se refieren a las 3 series, se refieren a la serie megacariocítica, se refieren a la serie eritrocitaria y se refieren a la serie granulocítica o blanca. ¿Por qué? Porque tenemos también aquí los monocitos, ¿ya?
Y los monocitos a simple vista no tienen gránulos en su citoplasma, ¿ya? Entonces, en serie megacariocítica, serie eritrocítica y serie blanca, serie blanca, ¿ya? Ahora, ustedes me presentaron algo muy cierto, ¿ya? Y justamente yo quería ver quién encontraba, le iba a poner 2 puntos extras, pero nadie lo hizo. Está bien que se guíen del Robbins, está bien, pero ustedes saben de que lo que hacemos o intentamos hacer los docentes es estar actualizados. Y la actualización es con este libro, es del año pasado, ¿ya? Salió el año pasado, en el 2022, la nueva clasificación de la OMS. La FAB es una clasificación práctica, ¿ya? La franco-americana y británica es una clasificación práctica, pero la que debe primordial es esta, porque esta es a nivel latinoamericano, a nivel norteamericano, ¿ok? Y con esta nosotros nos guiamos. Y además que la FAB está en relación a las características, pero esta está en relación al tratamiento y al pronóstico. Entonces, esta es más efectiva, la clasificación de la WHO, ¿ya? O la OMS. Entonces, en la OMS, dime. Ya, tú lo mencionas. La de la quinta edición, en 2022, o mencionaste la del 2016. Exacto. Es todo lo que quería. Entonces, ya no se llama síndromes mielodisplásicos, síndromes mieloproliferativos. Ahora cambió su nombre a neoplasias, ¿ya? Algún grupo sí lo dijo como neoplasias. Son neoplasias mieloides ahora, ¿ok? Neoplasias, no síndromes, sino neoplasias mieloides. Y dentro de las neoplasias mieloides tenemos todas estas, ¿ok? Las que vamos a revisar son las neoplasias mieloproliferativas, las neoplasias mielodisplásicas, antes llamadas síndrome mielodisplásico, y la leucemia mieloide aguda. ¿Voy a tomar todas? No. Es para que los conozcan, y voy a tomar las mieloproliferativas, las mielodisplásicas y la leucemia mieloide aguda. Ahora, dentro de las mieloproliferativas, tienen que entender de que las tres principales, la trombocitemia esencial, la policitemia vera y qué más, la mielofibrosis primaria, todas se caracterizan por la mutación de la actividad tirosina quinasa. Todas. Y todas pueden tener el JAK-STAT, esa vía del JAK2 activado. Pero la diferenciación se hace al momento de hacer un hemograma y al momento de la médula ósea. Y de la clínica también. Pero la médula ósea es fundamental para yo saber qué célula está predominando allí, para yo hacer, esta es una trombocitemia, esta es una mielofibrosis y esta es una policitemia vera, ¿ok? Entonces, si yo coloco en una pregunta, la mutación del JAK solo está presente en la policitemia vera dentro de las tres neoplasias mieloproliferativas, ustedes tienen que recordar que eso es falso. Ahora, que no haya JAK2 no quita que el diagnóstico también esté presente. Ahí hay algo, es un truco. O sea, el JAK2 es más fácil, ¿no? Que esté presente, yo me oriento. Pero la ausencia no me quita el hecho de que no pueda yo reconocerla como entidad, ¿ya? Ahora, la proliferación, entonces vamos a revisar. En la neoplasia mieloproliferativa está dada por una proliferación, ¿no?, anormal de uno o más linajes. Así es, puede haber la predominancia de uno y ese va a ser el nombre de la neoplasia, ¿ok? No quiere decir que en la trombocitemia no podría haber un aumento de la serie eritroide, pero tiene que estar predominantemente por la plaqueta, por los megacariocíticos, ¿ok? Ahora, antes, bueno, aquí te habla de un término que se acuñó al principio, ¿no? Ahora hablamos de neoplasias mieloproliferativas. Si bien no les voy a pedir la clasificación, en mi examen sí no voy a colocar síndrome, ¿ok? Porque no es lo más adecuado. El nombre es neoplasia mieloproliferativa, ¿ya? Listo. Ahora, la mayoría de los pacientes son diagnosticados en fase crónica y ustedes dirán, aquí no hablamos tanto de aguda, ¿ya? Porque realmente la cronicidad
es cómo el paciente va desenvolviéndose. O sea, aquí no hablamos de que al mes el paciente evolucionó con tanto de hemoglobina y cuando se fue a los 3 meses la hemoglobina subió a 15, a 16, no. Aquí más bien se habla como la fase más indolente, la mejor fase o la fase más tratable como la fase crónica, como si fuera la primera, ¿ya? Y se habla de la fase blástica como la peor, la aguda. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la enfermedad se ha acelerado a un ritmo vertiginoso y que justamente como en su última exposición el paciente falleció. ¿Ya? Nunca esperen que su enfermedad, la que tengan como neoplasia mieloproliferativa o neoplasia mielodisplásica, genere una LMA, porque ya es muerte casi segura para el paciente. ¿Ok? Si lo hacen, bueno, tienen que indicar, ¿no?, de que ya le queda muy poco tiempo para que ordene su despedida. Ahora, otra cosa es que antes se hablaba de una fase intermedia que se llamaba fase acelerada y ahora vamos a ver que ya no existe. En esta nueva clasificación hablamos de que ya no está presente esa fase acelerada. Entonces, dentro de las neoplasias mieloproliferativas vamos a hablar de la policitemia vera, de la trombocitemia esencial y de la mielofibrosis. De estas no vamos a tocarlas, ¿ok? Porque no son, o sea, todos son infrecuentes, pero estas todavía lo son aún más. Y esta de aquí es una de las favoritas, porque es la más común, la leucemia mieloide crónica. Y una de las características de las tres, aunque no se considere explícitamente en las exposiciones, es que excluya de que el paciente tenga una mutación en el gen BCR-ASPL, porque si no sería una leucemia mieloide crónica, ya que las características de su hemograma son parecidas a todas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que descartar para darle nombre y apellido, policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria, que no sea una leucemia mieloide crónica, porque esta es la más común. Esta es la más común, y esta sí, es la que está asociada a cromosoma Filadelfia. También la leucemia, la leucemia linfoide crónica también está asociada a cromosoma Filadelfia. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como está en su Robbins, ¿ya? Sí, está un poquito diferente, si se dan cuenta, estas dos se han separado y si se dan cuenta, la mastocitosis sistémica la han retirado, ¿ya? La han retirado. Ahora, doctora, ¿usted va a tomar las clasificaciones? No, porque muere, ¿ya? No las voy a tomar. Lo único es que quiero que sepan qué es lo actual, ¿ya? ¿Qué es lo actual? Y que esta ya no existe en la clasificación de la OMS. Ahora, la leucemia mieloide crónica, esta que siempre es la más común y que de todas maneras van a encontrar un caso clínico, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Ya ni debería colocar esto, porque de cualquier neoplasia siempre es clonal. Solamente hablamos de las mutaciones consecuentes de una sola clona, ¿ya? Si bien policlonal, ya sería benigno, ya sería un amartoma, sería otro tipo de neoplasia, no maligna. De granulocitos, por eso les digo que aquí en la leucemia mieloide crónica puede haber panmielosis, aquí puede haber un montón de proliferación de la serie eritroide, de la serie granulocítica, de los megacardiocitos, ¿ya? Hay que tener siempre en cuenta el diagnóstico diferencial del LMC. La incidencia de 10 a 20 casos por millón al año. Cuando lo ven así, ustedes dicen, uy, es pero rarísimo, ¿sí? Pero acuérdense cuántos somos aquí, somos 33 millones de peruanos, más cuántos venezolanos, colombianos, somos bastantes, ¿ya? Entonces, dense cuenta que no va a ser tan infrecuente. Aquí se dice de que el varón siempre tiene cierta mayor predisposición, pero no es tan relevante. La edad sí, para el caso clínico, la edad es un adulto mayor, ¿ya? En la leucemia mieloide crónica es un adulto mayor. Que se presente en niños es muy raro, no te voy a presentar un caso clínico así, ¿ya? Porque sería demasiado complicado. La fase crónica, ¿dónde va a estar presente las alteraciones? ¿Dónde las voy a ver? En la médula ósea, en la sangre periférica, también en el vaso, en el hígado. Quiere decir que yo no voy a hacer diagnóstico de una leucemia mieloide crónica que se va a leucemia mieloide aguda, que se va a una fase blástica porque yo presente unas hematopoiesis extramedular en vaso, en hígado o que estén ahí. No me voy a asustar porque eso es lo normal. Pero cuando yo vea que sí está allí
pero los blastos sean mayor a ¿cuánto? Mayor a 20%, yo ahí sí tengo que darme cuenta de que está avanzando, ¿ya? Se está transformando, ¿ya? Y sobre todo si está en ganglios linfáticos, eso ya no es fase crónica. Si está en piel, en partes blancas, ya estamos hablando de una infiltración mayor. ¿Y eso es por qué? Porque hay mayor producción, y para que haya mayor producción yo tengo que tener mayor blasto en la médula. ¿Cuál es la causa? El cromosoma asociado a cromosoma Filadelfia, ¿ya? Llamado cromosoma Filadelfia. Traslocación de los cromosomas 922 en el brazo corto 3411. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 9 yo tengo el BCR, ¿ya? El gen BCR. Y en el cromosoma 22 yo tengo el ABL1. ¿Y qué pasa cuando hay la traslocación? No es que cambien de lugar, sino más bien que en el 22 hay fusión del BCR y en el ABL1. Hay fusión en el 22. Justo se trasloca y se quedan unidos. Eso es lo que se considera cromosoma Filadelfia. Pero, si bien es lo más común, hasta un 90-95%, hay casos en los que no es la traslocación de 2 cromosomas, sino hay traslocación de 3 cromosomas, y ese ya no se llama cromosoma Filadelfia. Estoy hablando, ojo, no van a decir la leucemia mieloide crónica es característica de la presencia de cromosoma Filadelfia. Bueno, sí. ¿Es solamente la presencia del cromosoma Filadelfia? No, ¿ya? Porque el cromosoma Filadelfia sería traslocación de estos 2 cromosomas. Les estoy diciendo que hay un 5% que podría haber traslocación de 3. Y eso ya no se llama cromosoma Filadelfia. La cuestión es que 100% sí es fusión de BCR y ABL1. Esto sí, no está asociado con otra leucemia, con otro linfoma, ¿ok? Leucemia mieloide crónica es igual a la fusión del BCR y el ABL1. Ahora, acá se habla de 3 fases, ¿ya? Se habla de crónica y entre el medio de crónica se habla de acelerada, ¿ya? Pero ¿por qué lo he puesto al final? Porque ya no existe, ¿ya? Ya no existe la fase acelerada, ya no existe, ¿ok? Lo van a tener ahí, también van a tener la X. Esto les enseñaba hasta el año pasado. El año pasado, en el 2022, en diciembre, sale la última edición, ¿ok? Entonces ya no existe la fase acelerada. Cuando yo les pida las fases de la leucemia mieloide crónica, son solo 2, ¿ya? La crónica y la blástica. Y en la crónica sí se encuentra esto. ¿Y cómo yo lo veo en mi hemograma? Yo veo una persona que de repente viene por una fractura, por una infección, por X motivos, o de repente pasa examen de rutina, sobre todo en los privados que hay examen de rutina, o en los nacionales cuando nos dan vacaciones nos mandan examen de rutina. Entonces, ¿qué encuentro? Los leucocitos en cuánto deben estar, entre 4.000 a 10.000 o 11.000. Aquí encuentro 80.000. ¿Ya? Obviamente, y el paciente está sin fiebre, el paciente aparentemente no tiene ningún problema, o quizás una infección muy leve, ¿ya? Por lo general son cosas de rutina y asintomático totalmente. Díganme ustedes como médicos que les llame la atención, ¿ya? 80.000 tienen de que hacerle más estudios de sangre periférica, y más adelante, si es que no se comprueba y no se puede hacer un estudio molecular, tienen que hacerle una biopsia de médula ósea. ¿Ya? Además de eso, otros libros, creo que no sé si el Robinson o otros les van a decir que el punto de corte es 100.000, ¿ya? Pero 80.000 ya es, pues, ¿no? Así, inclusive, si usted se encuentra 30.000, ya tienen que estudiar al paciente, ¿ok? Ahora, ¿cuánto de blastos hay aquí? Pues muy poquísimo, ¿ya? Menos del 2% de blastos. Y en la médula ósea un poquito más, pero es menos del 5%. Por eso es que generalmente no hay alguna sintomatología todavía, ¿ya? Y la positividad, obviamente, de este tipo, si es que pueden hacer estudio molecular. Ahora, en la fase blástica, ya lo dijeron, no solamente en la mieloide. ¿Por qué? Porque cuando hablo de fase blástica es que ya me estoy yendo a la LMA, que han expuesto, ¿ya? Ya me estoy yendo a la transformación de LMA. Ojo, también lo hago para repetirlo. Todas las otras 3 que vamos a ver de mieloproliferativas, la policitemia vera, la mielofibrosis y la otra, la trombocitemia esencial, todas se pueden ir a LMA, todas, ¿ya? Esa es la peor complicación. ¿Se acuerdan que los linfomas también se pueden ir a eso? ¿Ok? Lo que vimos de la serie linfoide también se va.
Ya, a otra, proliferación blástica extramedular, lo que les dije, o sea, en ambos yo puedo encontrar esplenomegalia, hepatomegalia, pero que ya sean blastos me habla de la fase con el mismo nombre, ¿ya? Ahora, esto ya saben que no existe, pasa de frente, ¿ok? Ahora, ¿dónde yo hago diagnóstico? Hay diferentes scores, ¿ya? Esto lo voy a tomar de repente en el caso clínico que se hace un score de LTS en la cual encuentran mayor de 20% de blastos y encuentran basófilos mayor de 20%. ¿Ya? No les voy a tomar qué comprende el score, porque esto ya lo van a ver en hematología. Este score es el mejor, ¿ya? El LTS es el mejor porque este me va a ayudar a pronóstico. ¿Qué toma el LTS? Me toma blastos, ¿ok? Me toma blastos del 10 al 19%, que quiere decir que todavía está en la fase crónica, pero que tengo que tener atención porque ya está cambiando a la blástica. Si encuentro mayor de 20% de basófilos, esto sí es indicio de que estoy en fase blástica. Otro, que me tenga cromosomas Filadelfia positivo, rearreglos, ¿ya? Y otros tipos de rearreglos genéticos también me indica que tenga clúster. ¿Qué significa esto? Nidos de megacariocitos pequeños, ¿ya? Entonces, no voy a tomarles esto, pero sí no les asuste que en el caso clínico les diga, según el score del LTS tenemos tantos blastos, tenemos tantos basófilos, ¿ya? Porque los estoy colocando acá. Y esto de aquí, miren, con cada punto nosotros vamos multiplicando por un coeficiente y vamos viendo si es una leucemia mieloide de bajo riesgo, una leucemia mieloide de riesgo intermedio o de alto riesgo. Si es de alto riesgo, obviamente ya estoy en la fase blástica. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cuál dijo que todos progresan a dónde? A leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda. Muy bien, entonces, aquí vemos una médula ósea que inclusive ya no parece mi médula ósea porque el aumento es tal que yo no encuentro trabécula, ¿verdad? Solamente estoy viendo ya a veces ni siquiera luces de capilares, porque hay que cosa, hay una panmielosis. Acá encuentro de todo, acá encuentro megacariocitos que tienen cierta displasia, porque en lo normal es que deberían tener 2 o 3 lobulaciones, ¿ok? Pero no cumplen todos los signos de displasia porque tienen que ser más hipercromáticos, de repente más pequeños, ¿ok? Lo que yo quiero demostrarles es que en la leucemia mieloide crónica crecen todas las series, ¿ya? ¿Pueden hacer 2? Sí. ¿Pueden hacer una sola? Sí. ¿Cuál es lo que me da diagnóstico en la leucemia mieloide crónica? La fusión del gen BCL y ABLQ. Ya, inclusive acá hay una mitosis atípica. ¿Ya? Entonces, este extendido, o sea, qué difícil es a veces cuando no tenemos información clínica y todo, porque si solamente me dan biopsia de médula ósea, yo podría concluir que esto es una leucemia mieloide crónica, yo podría concluir que esto es una policitemia vera, yo podría concluir que esto es un síndrome mielodisplásico, tendría mis dudas, ¿ya? Entonces, esto es consecuencia de tener hemograma, sangre periférica, biopsia y clínico, ¿ya? Otro de aquí se ve ojo también. Aquí yo estoy viendo tejido adiposo. Es normal, en el tejido de la médula ósea es normal que yo encuentre tejido adiposo y tejido, ¿no?, correspondiente a las células madres hematopoyéticas, que están suspendidas ¿en qué? ¿En colágeno? No, en reticulina. El colágeno es casi nulo y justamente eso es uno de los signos que se tienen que acordar para ver en otra patología llamada mielofibrosis primaria, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan de la celularidad? Esto de celularidad normal, ¿en quién sería? Ni siquiera en un bebé. Porque en un bebé tú le quitas un mes ya, 100%. Bueno, tal vez, ¿no? Tal vez. Pero en cualquier persona, esa es una celularidad de 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver justamente tejido adiposo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta celularidad, si yo solamente viera que todo esto es la médula ósea, sería ¿de cuánto? De un 80%, más o menos, quizás un poco más, 85%, quizás hasta 90%. ¿Y de quién sería? De un niño de 10 años, ¿verdad? No esperaría que ustedes, por más jóvenes que sean, tengan tanta celularidad, ¿ok? ¿Esta qué célula les parece que vendría a ser? Megacariocito, ¿verdad? Ahora, si están cerca de los vasos, ¿qué vendrían a ser estas? De repente, eritrocitos, eritroblasto,
normoblástico, eritroblasto, ortocromático. De repente, yo sé que es difícil, no se puede distinguir a menos que yo le haga un RAI para poder ver las mayores características, ¿ya? Entonces nosotros solamente observamos la cantidad de células progenitoras que hay de acuerdo a la distribución, ¿ya? Y sí, hay maduración de las tres series, sí hay maduración. Aquí veo neutrófilos y también veo linfocitos, ¿ya? Plaquetas, no, plaquetas lo tengo que ver en sangre, ¿ya? Ahora, aquí también, pero aquí hay una diferencia, chicos. Aquí hay maduración y aquí ustedes podrían ver algunas células plásticas. ¿Aquí qué les parece? Está un poco distinto, porque todo esto, chicos, todo esto son células plásticas. Esto es una leucemia mieloide crónica en su fase crónica, ¿ya? En su fase crónica. Esta es su fase plástica, ¿ya? Todo lo que ustedes ven, todo lo de aquí, son blastos, ¿ya? Los blastos son más grandes, son todos homogéneos, no tienen casi citoplasma, no tienen la coloración distintiva, no hay una distribución de trabécula ósea, no hay una distribución de capilares, ¿ya? Comparados con los que están en el otro lado, ¿ya? Aquí están todos los precursores de los eritrocitos y todos tienen cierta cantidad de citoplasma, una variación en el núcleo, un núcleo más basófilo. En cambio en los blastos no, en los blastos no, ¿ya? Ahora, esto es lo mejor sería la biopsia de médula ósea, es complementario. ¿Saben cuál es lo mejor? Hacerle, ¿alguien sabe qué cosa es esto? ¿Qué? Citocromatógrafo. Es FISH. Es FISH, ya son sondas, es FISH. Entonces, cuando yo veo los genes, ya, en verde, que tienen que ser dos, verde que es el BCR, y rojito, rosadito, el ABL1. Los tengo que ver así. Lo normal es que cada uno de nosotros tengamos un par, pero que estén separados. Eso es lo normal, que estén separados. Esto es diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Aquí ha habido la traslocación, ¿ya? Y les insisto, la traslocación más común es el cromosoma Filadelfia, pero un 5% hay traslocación de 3 cromosomas y no está asociado al cromosoma Filadelfia, ¿ya? La cuestión es que haya fusión del BCR con el ABL1. Yo creo que con este dibujito ya, y cuando lo repasen en casa, no se van a olvidar. Para llegar a hacer eso tengo que hacer función. No. Este es un estudio FISH que solamente lo tiene el INE. INE y Almenara hacen FISH. ¿Ya? Esto de acá es sangre. Es sangre. No es tejido. ¿Ya? La fusión, ¿no? Es la fusión, claro. Lo que ves aquí en verde, esto es lo normal. Este es el de todos nosotros. ¿Ya? Tenemos 2 BCR y 2 ABL1. ¿Qué pasa aquí? Miren, aquí el BCRL se ha traslocado. Puede ser que no te parezca, pero su material se ha ido para el ABL1 y se ha fusionado. ¿Ya? Se ha fusionado. Si fuera de 3 que mencionó 5%, ¿por qué sería? ¿Por qué sería? No, se sabe de que en todas las leucemias los riesgos son las radiaciones ionizantes, también el tabaquismo, también predisposición genética, o sea, se sabe ya esos factores de riesgo. Ahora, ¿por qué en algunos hay traslocaciones de 3 cromosomas, pero en la mayoría son de 2? Eso no está descrito, ¿ya? Pero la mayoría sí son de 2, la mayoría son asociados a Filadelfia 922, ¿ya? ¿Ese FISH es fluorescencia interfase? Sí. Lo que tú querías decir era citometría de flujo. Citometría de flujo se ve diagramas. En cambio en el FISH tú ves las ondas, tú ves los colores. Doctora, ¿es el gol estándar o es...? El gol estándar es FISH, porque da el diagnóstico de la traslocación. Hasta las deleciones también. Ajá. El FISH viene así, viene biopsia de médula ósea, inmunohistoquímica. Vamos avanzando. Biopsia de médula ósea, inmunohistoquímica, citogenética, citometría de flujo que puede acompañar, y FISH viene al último. ¿Ya? FISH hace Almenara, supongo que Reba también, y NEM hace. Listo, ahora entramos a policitemia vera, ¿ya? En policitemia vera es bien bonito porque yo tuve un caso en el internado, así es que yo no dudo que ustedes vayan a tener uno.
Y también es bastante como diagnóstico diferencial cuando vienen los pacientes de la sierra o de altitud, siempre vienen con una hemoglobina alta y a veces vienen con un problema de tromboembolia, pero es un problema que siempre tiene que ir de la mano con diagnóstico diferencial de policitemia vena. ¿Por qué? Porque estos pacientes de repente tienen insuficiencia venosa, de repente tienen un problema de coagulopatía, ¿ya? Pero siempre tienen en la mente los médicos internistas y está bien que no vaya a ser un caso de policitemia vena, ¿ok? Entonces, esta es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada ¿por qué? Por el aumento periférico y tanto también de la médula ósea de eritrocitos, ¿ya? Con o sin, aquí les estoy poniendo bien en claro, no quiere decir que solamente sea de eritrocitos, pueden haber leucocitos, pueden haber aumento de plaquetas, ¿ya? Con o sin. La incidencia aquí también va de la mano, eso es lo bueno, estamos viendo que la segunda patología todos estamos en adultos mayores, no estamos entrando en jóvenes, ¿ya? Estamos hablando de adultos mayores. Lo mismo incidencia epidemiológica que en la leucemia mieloide aguda. La policitemia, la otra cuál era, la leucemia mieloide aguda era de 1.1 a 1.7 sobre 1, es casi lo mismo. Igual, aquí también, mujeres, varones, casi lo mismo. Lo digo para que no se equivoquen en el caso clínico, ¿ya? Estadios tempranos, muy parecido. Estadios tempranos quiere decir la fase crónica, la fase, ¿dónde va a estar? En médula ósea y sangre. ¿Dónde va a estar en estadios avanzados? Vaso e hígado, ¿ya? Ahora, aquí cambia la cosa. Aquí no tiene nada que ver el BCLL y el ABL1. Aquí no tiene nada que ver el cromosoma Filadelfia. Aquí, con los otros dos siguientes, van a estar siempre presente el JAK2. Siempre va a estar presente el JAK2. ¿Y dónde se encuentra el JAK2? En el cromosoma 9, en el brazo pequeño, ya, en el locus 24. ¿Qué hace? Sustituye, en vez de que haya una valina, viene una fenilalanina en el codón 617. ¿Ya? ¿Cuál es la característica que yo tengo al momento de ver a mi paciente cuando ya voy a generar un diagnóstico? No solamente porque, ¿no? Medicina ocupacional pasó y este señor está de lo más normal y tiene hemoglobina de 20. ¿Ya? No, cuando ya viene con un problema trombótico, cuando viene con un problema al contrario, ¿no? De desgaste de sangrado, ¿ok? Entonces, aquí sí hay tres fases, ¿ya? En la policitemia vera hay tres fases. En la leucemia mieloide crónica hay dos, crónica y blástica. Aquí hay prodrómica, la fase evidente y la fase agotada. Más fácil decirle fase agotada. ¿Quieren que les ponga fase agotada? Pues no, se va a llamar mielofibrosis post-policitemia. Y esta es la fase que han tenido ustedes, lo del caso clínico. Tarazona, esto fue su fase de transformación, ¿ya? En todo momento fue una mielofibrosis post-policitemia, fue una fase agotada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bien difícil que haya pasado de una mielofibrosis pura a una policitemia. Entonces, una prodrómica es todavía, yo tengo dudas, ¿no? Puede tener 16.5, 17, ¿ok? Con una evidente, obviamente, veo pues incremento, ¿no? Y en una post-policitemia agotada, ya aquí veo qué cosas. Si se agota, ¿qué voy a tener? Anemia, fibrosis, porque esa médula siempre cuando una línea o dos o las tres peor se agoten, la médula se reemplaza por fibrosis. ¿Quién se encarga de colocar la fibrosis? El megacariocito, ¿ya? El megacariocito se encarga de generar la fibrosis, ¿ok? Muy bien, luego también, ¿qué puede haber? Como esta médula está ocupada por la fibrosis y porque hay carencia ya por agotamiento, puede haber, y justamente por eso encuentro en la fase sintomática hepatomegalia y esplenomegalia, porque se está produciendo extramedularmente. Ustedes saben que su cuerpo los quiere, intenta que se defienda y comienza a ver los órganos retículoendoteliales que antes, cuando ustedes eran fetos, producían cierta cantidad de células madre hematopoyéticas, vuelven a intentar generar esa función, pero ya sabemos que no es efectiva, ¿ok? No va a ser efectiva. Muy bien, ¿y cuál va a ser un síntoma importante cuando ya estamos hablando no de la fase borderline, no de la fase primera, sino de la segunda, de la fase evidente? ¿Qué voy a tener yo? Aumento de la resistencia vascular periférica con tanta masa eritrocitaria, voy a tener hipertensión arterial, voy a tener pacientes rubicundos,
toda la cara sonrosada, roja, ¿ya? Plétora, puede ser plétora facial, plétora torácica o plétora total, ¿ok? Otros síntomas, estos de aquí son, miren, no son tan inespecíficos, chicos. Yo les coloco, rueguen porque les coloque un caso de policitemia vera, ¿ya? Porque miren, si yo les pongo plétora, ya fácil, pues, ¿no? Eritromelalgia, ya con solo acordarse eso, ya no me van a poner trombocitemia esencial, ¿no? Que podría ser, no mentira. No me van a poner ya mielofibrosis, sí, no es, pues, ¿no? Ya, claudicación intermitente. ¿Alguien sabe qué es claudicación intermitente? Alcen la mano por un punto sobre el... Muñoz, ya, ¿qué te va a poner? 21, ya, a ver, dime. Creo que cuando hay en este caso una estenosis y en este caso que no llega suficiente sangre o una... No necesariamente hay una estenosis, ¿ah? Pero tienes la idea. Mejora la idea, Muñoz. ¿Qué sería una claudicación intermitente? A ver, Palacios. Pero que es como no responde el muslo, o sea, no responde porque no hay una suficiente, hay insuficiencia venosa. Una de las causas de la claudicación intermitente es una insuficiencia venosa. Otras también podrían ser, no, principalmente es la insuficiencia arterial. Pero la claudicación intermitente, ya nadie se ganó el punto, es cuando tenemos justamente la insuficiencia arterial. ¿Y qué va a pasar? Caminamos y duele. ¿Por qué? Porque no hay sangre que está circulando hasta la punta de los dedos. Entonces tiene que descansar la persona. Luego, ya lo sabías porque no lo dices. Entonces tienes que seguir. Entonces el paciente es así. Y eso sabes en quién es característico en el diabético. La insuficiencia arterial periférica es característico en el diabético. La claudicación intermitente, ¿ya? Camina, duele, tiene que parar. Inclusive hace maniobra de Trendelenburg. El paciente solito sabe, ustedes los humanos saben que nos acomodamos al dolor, posiciones antálgicas. Y otra vez vuelve a caminar y le vuelve a doler y así está, ¿ok? Ya, esto es ¿por qué? Porque en este caso, al contrario de no haber problema de insuficiencia arterial, o bueno, en realidad sí lo hay, pero secundaria que a la gran masa eritrocitaria, porque eritrocitos hay, o sea, y tampoco no hay un problema de vasoespasmo, no hay un problema de aterosclerosis, lo que hay es que la masa eritrocitaria pasa y es difícil que tenga un buen pasaje, por eso es que duele, ¿ok? Otra cosa también, en el aparato coclear, tinnitus, ¿por qué? Porque todo, acuérdense que está vascularizado, todo lo que ustedes imaginan, esto está fácil para tomar, ¿no? Ya, no tengo que colocar. Ya, entonces, el 20% tiene trombosis venosa, ¿no? Es esperable, pues, ¿no? O sea, no vamos a pensar que solo los eritrocitos van a irse por el lado arterial, ¿no? También se van a quedar en el lado venoso. Si se quedan en el lado venoso y se produce éstasis, y yo no necesariamente tengo insuficiencia valvular, ¿eh? Pero me genera trombosis venosa, ¿ya? Alteraciones también, imagínense, a nivel de los órganos, a nivel del estómago. ¿Qué me podría producir? Si un mal flujo sanguíneo, úlceras, pues. Porque no me irriga a todos por igual. Si se queda solamente en un lado del estómago, ¿y en qué lado todavía sería? En el lado de la curvatura mayor, ¿verdad? Las úlceras estarían de repente presentes en la curvatura menor o más cerca a donde está la unión con el duodeno, ¿ya? Por alteración de la microcirculación. Este podría ser paciente de 70 años, viene con úlceras y en el hemograma se le ve una hemoglobina de 20, además el interno se da cuenta de que tiene plétora facial, ¿ya? Esplenomegalia masiva. Listo. ¿Y cuáles son los diagnósticos? Los criterios diagnósticos, lo que yo les estaba pidiendo a los chicos era que tuvieran criterios mayores y criterios menores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto es lo último también. No ha variado mucho. ¿Ya? Son 2 criterios mayores más un criterio menor. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina en varones, lo dijo muy bien Sagasti, más de 16,5, en mujeres más de 16, el hematocrito respectivo. En la biopsia de médula ósea puede haber una hipercelularidad de los 3, por eso se llama panmielosis. Acuérdense de la panmielosis, ¿ok? Donde también había, en la leucemia mieloide crónica, también puede haber panmielosis, no es específico de eso, ¿ya? Incluyendo, pues, bastante serie eritroide, bastante serie granulocítica y serie megacariocítica, ¿ya? Que puede ser, y con maduración, ojo, ¿ah?
pero lo que me genera es esto de aquí, o sea, por eso hay dos criterios mayores y uno menor, por eso no necesariamente el YAC2 me va a dar el diagnóstico, ¿ya? No necesariamente, puede ser estos dos de aquí más una eritropoyetina baja, ¿ok? Entonces ya aquí ustedes lo van a tener para que lo puedan hacer. Y así viene un paciente, ¿no? Obviamente si tú vienes así, tú no vas a pensar que todo paciente que te venga así tenga policitemia vera, pues, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente que puedes pensar? Que tenga rosácea, ¿no? Inclusive tiene, bueno, este señor no tiene tanta nariz de... ¿cómo se llama esto? Rinofima, ¿no? Rinofima. Ya, pero no vas a pensar a todos, no los vas a asustar, señor, espérese, le voy a tomar un hemograma. Tú tienes que primero hacer la clínica, contarle, que te cuente tu historia, pero así más o menos viene, ¿ya? Y también la plétora torácica, pero aquí no es evidente. Claro, por eso es que todo paciente que viene de altitud, que viene con una hemoglobina 18, y sabemos que esa hemoglobina para altitud dependiendo es normal, ¿ok? Es normal. Ustedes también tienen que, no es que se lo tengan que aprender de memoria, chicos, para el examen sí, pero no es que se tengan que aprender de memoria para el momento que ustedes sean internos. Ustedes tienen que ser internos con su super canguro, donde tengan no solamente todo su material, jeringas, lidocaína, todo, heparina para que saquen sus sagas, todo eso lo tienen que tener, pero también tienen que tener, no en el celular, porque la verdad, aparte de que en el celular están así, se ve horrible, ya, lo que deberían tener son fichitas laminadas, en las que deban tener diagnósticos de policitis, de lo más común, de repente de esto no, pero sí de lo más común. Criterios de Apache para pancreatitis, o sea, todo eso es lo que le van a preguntar sí o sí, lo que van a practicar con casos clínicos, y rapidito, y sacarlo así de su esto, porque no lo van a tener 100% en la memoria, ¿ya? Deberían tenerlo. Uno de esos es que cuando tú veas un paciente así, tienes que darte cuenta de que si es un paciente, como dice Diana, de la sierra, ya, ellos que tienen eso por el friaje, tienen esas son quemaduras por el frío, lo que tienen aquí, obviamente también es por su hemoglobina alta, pero no quiere decir que lindo el chaposito, no, se ha quemado, son quemaduras crónicas que tienen por el frío, ¿ya? Entonces, por eso es que los médicos internistas, cualquier paciente que entra, no por infección, por un problema que puede ser autoinmune, por otra característica, de la sierra siempre le hacen diagnóstico diferencial con policitemia vera, y eso lo van a ver en las historias clínicas. Doctora, en esta fase estaría en etapa temprana. Claro, en etapa temprana. ¿Cómo sería en etapa tardía? En etapa tardía el paciente presentaría mucho dolor y presentaría las consecuencias. Como dijo su compañera, de repente viene con infarto, de repente viene con una trombosis venosa, ya de repente viene inclusive con necrosis distal, con una eritromialgia, pero que ya inclusive hay cianosis, con una coagulación intravascular diseminada, con trastorno de sensor. Son todas las complicaciones. Pero el hecho de que diga usted que estaba en vaso y en hígado. Esa es cuando ya nosotros veamos, o cuando nosotros lo palpamos al paciente y ya tiene esplenomegalia y una hepatomegalia, yo ya estoy diciendo de que es bien raro que no tenga ninguna complicación. Puede ser de que ya, o sea, no puede ser, ya está yendo a una fase más tardía, ¿ok? Y eso está presente en la fase tardía. Pero obviamente eso no me va a llamar la atención tanto como si de repente el paciente viene por un IMA o viene por otra cosa. Ya, entonces en la médula ósea, si ustedes se dan cuenta, esto es muy parecido a la médula ósea que tenía nuestro paciente con leucemia mieloide crónica. De celularidad, tiene bastante celularidad. De las 3 líneas, tiene las 3 líneas. Pero hay algo que de repente aquí le han querido representar para que se den cuenta qué cosa es la abundancia de eritrocitos, ¿verdad? Y si yo le tomara inmunohistoquímica, podría ver de que hay linaje de maduración de la serie eritroide. Quiere decir que yo puedo ver que hay eritroblastos, ¿ok? Eritroblastos, mayor cantidad de eritroblastos, ¿ya? Y aquí sí veo de repente también en los criterios mayores que ustedes vieron de que podría haber cierta alteración en algunas de las series sin llegar a ser un síndrome mielodisplásico. ¿Cómo es esto? Los megacariocitos se ven así, pero también, digamos, aquí están ya polilobulados, ¿ok? Pero no se distraigan con esto, ¿ok? Lo más importante es que puede haber una proliferación de las 3 líneas, no solamente de la serie eritroide. Aquí, como les dije, todos estos, aunque no me crean, todos estos son serie eritroide, ¿ya? Está aumentada la cantidad de las células progenitoras de los eritrocitos. Esto de aquí es cuando está avanzado. ¿Por qué? Porque cuando está avanzado y hay agotamiento, ¿se acuerdan? La fase agotada, la mielofibrosis post policitemia vera, post crisis de policitemia vera, ¿qué va a reemplazar?
va a reemplazar la fibrosis, ¿ok? La fibrosis. Y esta fibrosis puede ser a base de fibras de reticulina, que son realmente las normales, pero ya entra colágeno también aquí, ¿ya? Y eso es anormal, que haya cantidad de colágeno. Y todo lo que queda aquí son todavía las células de la serie eritroide, ¿ya? Todavía están quedando. Y esto es una trabécula ósea, es normal. Ya, ahora sí, otro, trombocitosis esencial, es otra neoplasia proliferativa. Otra neoplasia proliferativa. Aquí, ¿cuál es el incremento en base al linaje de los megacariocitos? Miren, sí, dentro de las cuatro, la más frecuente es leucemia mieloide crónica. La segunda en frecuencia, se las he puesto, policitemia vera. La tercera en frecuencia, trombocitosis esencial, ¿ya? Y ojo, también es un adulto mayor. Qué lindo va a estar este caso clínico. Pues todos son adultos mayores, ¿ya? Aquí la diferencia es de que la mujer es más afectada. Aquí sí, mujer es 2 a 1, ¿ya? En varón. Aquí también está el JAK2, igualito, con la translocación, con la sustitución de una valina por una fenilalanina, ¿ok? Pero aquí es en una menor cantidad. En la policitemia vera, al 90% son JAK2. Aquí no, aquí es menos. Y aquí hay otro, que también puede estar presente en la policitemia vera, que me olvidé decirles, la calretinina, ¿ya? Y también el MPL. Pueden estar presentes en cualquiera de las neoplasias mieloides. ¿Qué me vas a decir? Ya. Listo. Entonces, esos son los criterios de la trombocitosis esencial, ¿ok? ¿Cuánto es lo normal de recuento? Hasta 450.000. Aquí, miren, más fácil, no se tienen que aprender un número. Simplemente si está más de esa cantidad, ya tengo que yo pensar en una trombocitosis esencial. En la médula ósea pueden estar incrementados otros tipos de linajes, pero lo que sí tengo que ver aquí son megacariocitos grandes, maduros, hiperlobulados. Ya, aquí sí, hiperlobulados, ¿ok? Así como los que veíamos en la policitemia vera, pero aquí, ¿ok? Ahora, otro criterio es que no tenga que conocerse que haya una fusión del BCRL. ¿Por qué? Porque ya me quitaría este diagnóstico, si no sería leucemia mieloide crónica. Este es un diagnóstico por descarte, no tiene que haber esto, no tiene que haber el indicio de que haya policitemia vera o mielofibrosis primaria, ¿ok? Pero sí puede haber la mutación de cualquiera de estos 3 genes. Estos son los criterios mayores, ¿ok? Y los criterios menores son que haya un marcador clonal, y eso lo hago con inmunistoquímica, y que haya una exclusión de una trombocitosis reactiva. ¿Cuándo hay trombocitosis reactiva? Cuando tengo sangrados también. Cuando tengo sangrado. Entonces, esto es una médula ósea donde hay las 3 series, pero los megacariocitos están incrementados en su mayoría y están hiperlobulados, están bien inquietos. ¿Quieren acabar acá? Y lo hacemos